Este folleto que vamos a empezar a estudiar o a meditar brevemente en cada una de sus partes, es un folleto que estamos usando y que vamos a usar en los estudios, uno de los que podemos usar en la serie de estudios para los hermanos que piensan bautizarse. Para nosotros, así como para la iglesia cristiana casi desde sus primeros siglos, han sido cuestiones fundamentales el estudio del Padre Nuestro, del Credo de los Apóstoles y de los 10 Mandamientos. Esas son las cosas que técnicamente se han podido llamar fundamentos del cristianismo ortodoxo, del cristianismo universal. Así que cuando nosotros damos estudios para alguien, dice, hermano, quiero bautizarme, a quien vaya a discipular se le encarga que enseñe mínimamente estas 3 cosas. Y puede utilizar diversos materiales, que hay muchos y muy buenos materiales para enseñar cualquiera de estas 3 cosas, pero también me pareció bueno preparar un material particular al respecto, un material que esté, válgame, ¿no?, credo bautizado, ¿no? Y de hecho, encontré esta breve instrucción de la religión cristiana. No sé si el título de repente ya les sonará de algo, pero el autor es Juan Calvino. Ahora, el autor del folleto que se llamó así, si usted busca en internet le va a salir, es un folleto como de 35 hojitas, chiquitas. Si lo quiere descargar, ahí lo puede encontrar en internet. También lo puede pedir a FELIRE, al Fondo de Editorial Literatura Reformada Española. Leí el folletito que él escribió de 35 hojitas, que efectivamente le escribió como un súper resumen de su institución de la religión cristiana, ¿no?, de ese enorme libro, justamente para los hermanos que deseaban bautizarse y pues que no se iban a comer, y porque no era necesario todo un estudio detallado de toda la teología sistemática. Ahora, 35 hojitas, yo comencé a leer el material y a comenzar a editar, porque dije, si lo quiero para mi iglesia local, pues Juan Calvino era presbiteriano, y digo, nosotros somos bautistas, así que comencé a editar un poquito aquí, un poquito allá, y de pronto de 35 hojas terminó en 60, ¿no? Casi no modificando mucho, pero sí agregando muchas cosas, muchos textos bíblicos y muchas otras explicaciones, que de hecho esta serie de exposiciones en las mañanas me va a servir para poder darle quizá ya la forma final a este folleto. Yo tengo una ley personal, digamos, que no es inquebrantable, pero es una preferencia personal, que cuando trabajo folletos, estos no pasen las 60 páginas, exageradamente 65 páginas. Y así traté de esforzarme en esta breve instrucción de la religión cristiana. Pero me han comentado varios hermanos que he usado como lectores prueba, que me han dicho, hermano, hay algunos puntos aquí que sería bueno que te explayes. Y de hecho, si a mí me preguntaran, me gustaría poner himnos después de cada pequeña sección. Me encanta alabar al Señor, me encanta cantar. No que lo haga muy bien, pero me encanta alabar, y después de cada sección de estudio, realmente creo que la alabanza es una respuesta apropiada antes de siquiera plantear preguntas. Pues me estoy quitando el miedo de editar, y de hecho del material que le envié, ya de ayer para hoy ha aumentado un poco y ahorita lo va a ver, aunque en sustancia permanece. Y pues no, ya lo voy a seguir editando sin pensar en la cantidad de páginas, y quizás esto pueda salir en un pequeño libro, unas 100 páginas quizás, que tampoco es exagerado, ¿no?, para más adelante. Entonces le doy gracias, hermano Gonzalo, que me motivara esto y me permita también que sea como una exposición de prueba, ¿no? Ahí al final voy a poner su nombre, ¿no? Gracias al hermano Gonzalo, que me ayudó a editar y a trabajar esto. Entonces,
Es así de donde surge esta breve instrucción de la religión cristiana. Yo sé que usted ya tiene tiempo enseñando la palabra del Señor ahí en la iglesia, y quizás no esté lo más profundamente argumentado, ni mencione tantos nombres de autores, ni presente todas las objeciones que puedan presentarse a cada una de las cosas que voy a enseñar aquí, porque como digo, es para nuevos creyentes, ¿no? Para personas que van a ser bautizadas, y estos hermanos son sanamente como niños, ¿no? Deseosos de aprender y preguntan. Y espero que cualquier otra falta o duda más profunda que tenga, hermano, pues pueda hacérmela por escrito o por audio cuando tengamos el momento. Ahí puede escribir por el chat, o también puede simplemente levantar la mano, ahí yo lo veo y le doy pase para que me pregunte. En cualquier punto puede levantar siempre la mano y ahí voy a estar. Bien, hermano, entonces, sin más ampliación del tiempo introductorio, vamos a empezar con el primer punto. Dice aquí: del conocimiento de Dios y de nosotros mismos. Si ha leído la institución de la religión cristiana, también empieza con ese mismo punto, ¿no? Del conocimiento de Dios y de nosotros mismos. Todos los hombres viven para conocer a Dios, ¿no? Esta es la primera declaración, el primer subtítulo, pues cuando estamos tratando con nuevos creyentes, no personas que vienen de otras iglesias, sino nuevos creyentes, siempre es importante iniciarlos en la doctrina cristiana desde las cosas que ellos ya conocían. Este es un método que podemos ver de Pablo, por ejemplo, cuando habla con los griegos en Hechos capítulo 17, ¿no? Y dice: como vuestros propios profetas también dicen, y les comienza a hablar desde la naturaleza. Nosotros ya no tratamos con judíos, no tratamos con personas que vienen memorizando la escritura ampliamente o con un conocimiento medianamente sano y práctico del cristianismo, sino que el día de hoy, tristemente, aún estando en una nación bastante católica, ¿sí? Y quizás haya pueblos más católicos romanos que otros, más que Lima. Ya en Lima casi es muy poco, incluso la fe romanista. Pero aún así la ignorancia sobre los temas cristianos, sobre la falta de reflexión que hay sobre la vida, sobre Dios, es increíble. Así que siempre es útil tratarlos como Pablo trató a los gentiles, a los griegos, y partir de las cosas que ellos pueden percibir. Porque de hecho, antes de entender, experimentamos. No que el entendimiento sea menos importante que la experimentación, pero es el proceso de las cosas. De hecho, antes de entender que estábamos respirando, primero respiramos, ¿no? El bebito lo primero que hizo fue respirar, le metieron una nalgada y respiró, y no supo hasta muchísimos años después que estaba respirando. De igual manera, incluso para entender el Evangelio, el Señor obra regeneración en nosotros. Entonces, para nosotros como seres humanos está primero lo que experimentamos y luego como poco a poco lo vamos entendiendo. Así, partimos entonces, en primer lugar, de la experimentación humana, y vamos a señalar cómo esta experiencia es fundamentada con la Escritura. Dice el primer párrafo: si bien es cierto que las Sagradas Escrituras no argumentan la existencia de Dios, ellas sí nos dan testimonio de que la creación, que es el otro libro de la revelación de Dios, sí argumenta su existencia. Esto es muy conocido. Cualquiera que puede leer las Escrituras se va a dar cuenta que no hay ni un solo capítulo que diga: y por estas razones entonces Dios existe, ¿no? Y aquí pruebas allá, sino que inicia con la declaración:
en el principio Dios. La Biblia presupone a Dios. Y en Génesis 1 lo podemos ver claramente plasmado. Pero la Biblia presupone a Dios porque la Biblia presupone que va a ser leído no por un cigoto, no por un embrión, no por un niño de 0 años o de 8 meses o de 1 año, sino por personas que ya han experimentado un poco de la vida. Esta es la razón por la que la Biblia presupone la existencia de Dios y presupone muchas otras cosas, porque ya van a venir estos seres humanos que van a leer la Biblia experimentando la vida. Y al experimentar la vida, el libro de la creación, la naturaleza, les ha de haber informado muchas cosas. Y de esto sí nos da evidencia las Escrituras. Aunque la Biblia no argumenta la existencia de Dios, sí, este primer párrafo no estaba, como se dará cuenta, sí argumenta, sí nos habla de que la creación sí argumenta su existencia. Y esto podemos verlo ahí en Salmos 19, del 1 al 6. Por ejemplo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, y por toda la tierra salió su voz, etc. Aquí en el Salmo 19 se nos dice, la misma palabra de Dios nos dice: si tú ves la naturaleza, ella te va a hablar acerca de mí, acerca de la existencia de un creador. Rápidamente, Hechos 14, 15 al 17, ¿no? Y diciendo: varones, ¿por qué habéis hecho esto? ¿No? Cuando intentaron adorar a Pablo y a Bernabé. Y dice, nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, ¿no? Y si lo ve en algunas traducciones un poquito más literales o que estén en un interlineal, va a darse cuenta que ahí dice: en hombres con semejantes pasiones a vosotros, ¿no? Para hacer alusión de que Dios es un Dios impasible. Se lo comento esto a usted, vamos a hablar de esto más adelante todavía. Dice: os anunciamos de que estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las generaciones andar en sus propios caminos. Esto significa que no ha intervenido con ellos con una revelación especial, como sí intervino con una revelación especial al pueblo de Israel. No significa que no haya interactuado en absoluto, porque de hecho, versículo 17 de Hechos 14 nos dice: si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dando lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Aquí el apóstol Pablo recuerda, o sea, tenemos de Salmo 19, Dios dice: mira la naturaleza, ella te va a hablar de mi existencia, mi grandiosidad. En Hechos 14 dice: no solo la naturaleza, no solo dando lluvia, sino que haciendo bienes. La providencia del Señor. La providencia del Señor también ha sido notoria, y su misericordia. Recordemos que la misericordia del Señor no está sujeta a la fe de las personas ni a la bondad de las personas. Esto es una cosa que también tenemos que ver de manera increíble. Dios ama a todos los seres humanos. No a todos les ha dado la misma revelación especial, ni a todos les ha dado de su gracia salvadora, pero el atributo de amor, y aquí un pequeño paréntesis, hermano, con usted pues yo me voy a adelantar a ciertos puntos y no solamente voy a explicar el material que tenemos delante, sino que también voy a dar algunas explicaciones de cómo este material puede ser enseñado a otros, por el hecho de quién es usted, mi hermano Gonzalo. Y entonces tenemos que recordar que Dios ama a todos. No a todos aplica de la misma manera este amor, y esto es fácilmente explicable diciendo pues que cualquier
padre de familia, ama a sus hijos, ama a su esposa, ama a su madre y debe amar a sus vecinos, pero no a todos les da exactamente el mismo trato, ni con todos se relaciona exactamente de la misma manera. Pero en el amor de Dios, porque Dios no puede negar ni dejar ninguno de sus atributos, todo lo que Dios hace, lo hace con todo lo que Él es, ha sido benevolente. Y es por eso que podemos encontrar en la historia, por ejemplo, que pueden narrar que pidieron ayuda a algún pueblo y de pronto vino la lluvia y la gente lo malentendió y atribuyó eso a su volcán, atribuyó eso a su madera tallada. Si bien es cierto, los demonios pueden hacer ciertas cosas, es aún más cierto que Dios es grande en misericordia y provee de lluvias y hace bienes. O sea, no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría a nuestros corazones. Si alguien duda de que Dios le hace bienes a los inconversos, puede simplemente reflexionar en quién les dio a ellos, sus hijos, sus esposas, tiempos fructíferos para su alegría, para su provisión. Fue Dios. Entonces, la creación y la providencia argumenta la existencia de Dios. Hechos 17, también conocido, ¿no? Del 16 al 29, cuando habla en el Areópago, ¿no? Que estaba en Atenas, al Dios no conocido, de él les vengo a hablar, y dice que no es honrado por manos de hombres, de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si de alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque linaje somos. Aquí es importante notar en el versículo 26 y 27, dice: de un solo linaje ha hecho a todos los hombres, todos somos hermanos, todos tenemos relaciones comunes, parecidos, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado. Fíjense en eso, para los que quizás no creen en la predestinación o ningún tipo de autoridad divina para decretar las cosas, dice que Él ha prefijado cuándo iban a nacer, en dónde iban a nacer y el tiempo que iban a vivir, el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ahora, aquí también, para los que piensan que simplemente Dios ha puesto a todos los inconversos en desfiladeros, simplemente, y ahorita voy a hablar de eso también, pero que simplemente dicen, todo lo que le pasa al inconverso, todo, absolutamente todo es para su mal, ¿no? Y que Dios no hace un llamado universal al arrepentimiento. Esto no es así, no solamente con la predicación del Evangelio, que debe ser a toda criatura, sino aún mismo con la misma creación. Dice Hechos 17 que el propósito es para que le busquen. Ahí en Hechos 17, versículo 27, para que busquen a Dios. Y esto es importante recordarle al nuevo. Mira, no es simplemente cuando escuchaste el Evangelio. Obviamente, no hay salvación sin la audición, la percepción del Evangelio, pero desde tu mero nacimiento, desde aquella vez que disfrutaste tu primera galleta que tu abuela te dio, tu primer chocolate, desde que viste el sol y dijiste qué hermoso, desde aquel mismo momento Dios te estaba llamando. Y así con todos los seres humanos, el diseño de la creación siempre ha sido, y el pecado no puede destruir absolutamente lo que Dios ha edificado, puede corromperlo, pero corromperlo no es hacerlo dejar que exista, o dejarlo sin existencia. Y su propósito siempre ha sido anunciar a los hombres que se acerquen más a Dios.
Esto es muy importante de hacer notar, mi hermano, y corrige muchos de los problemas de a veces, tristemente, un hipercalvinismo que ronda siempre por allí, que Dios no busque el bien de los hombres. En Romanos, finalmente, un texto que prueba también esto es Romanos capítulo 1, versículos 18 al 21, conocido, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, ¿no? Porque podría surgir aquí la pregunta, ok, hermano, pero entonces, si es tan claro, si dice que Dios se revela a través de la naturaleza, ¿no? Que Dios se revela a través de su providencia, que Dios se revela a través de su misericordia, de su increíble providencia, que a veces un inconverso puede decir, ayúdame en esto, Señor, o esto, o pensar hacer algo y que Dios hace que vaya bien. Entonces, ¿por qué? Y si todo está diseñado para que se acerquen más a Dios, ¿por qué? ¿Por qué la gente no adora a Dios? No alaba a Dios. Y la respuesta es sencilla. Romanos capítulo 1 nos dice, porque ellos por su propia pecaminosidad retienen con injusticia la verdad de Dios. Porque conociendo a Dios no le adoraron. Y aquí hay que tener cuidado, mi hermano, las palabras en la Escritura no terminan de ser definidas con el léxico griego ni con un diccionario, sino por el contexto en el que son usados. Y el contexto no solamente debe considerarse como contexto los versículos superiores e inferiores, sino también todo el propósito del libro y aún, no aún más importante, pero algo que es menos considerado el día de hoy, el contexto de toda la Biblia y de toda la doctrina. Sí, esto vamos a verlo más adelante, la analogía de la fe, analogía escrituralis, que son cosas que supongo que ya ha oído antes mi hermano. Y entonces en Romanos 1, 18 al 21, tenemos esta interacción y dice que el ser humano en alguna medida conoce a Dios, pero conocer puede entenderse en la escritura tanto como un ejercicio intelectual como también una relación íntima, en el fuero íntimo o digamos experiencial. Para el creyente, para la verdadera salvación es necesario ambas cosas, tanto una relación íntima como un conocimiento intelectual, un saber de quién es Él, de quién se está hablando. Ninguna de las dos cosas separadas nos da luz de una verdadera salvación. ¿A qué voy aquí? Y es que, aunque no todos los seres humanos, ningún ser humano nace sabiendo ni siquiera que es un ser humano. Mucho menos nace con una idea implantada y que dice Dios existe, Dios existe, Dios existe. Así como ningún bebé nace con el conocimiento, y ojo aquí en la palabra conocimiento, de que tiene hambre, pero sí experimenta, no sabe que está vivo, pero experimenta la vida. No sabe que tiene hambre, pero experimenta el hambre. No sabe quién es su madre, pero sí siente quién es su madre. Sentir y saber no son las mismas cosas. Y todos los seres humanos sí nacen con algo que se ha llamado sensus divinitatis, ¿no? Un sentido de la divinidad, en el cual ellos son impelidos por su naturaleza, así como el hambre los mueve a buscar un pecho, y su genética, sus instintos, los aromas, le mueven a buscar el pecho de su mamá, y de hecho cuando crecen un poco, ya cualquier cosa, ¿no? Te chupan la nariz, los bebés, ¿no? Y cualquier cosa que tú le pones en la boca, están ahí mamando. Su instinto los mueve a hacer eso. De igual manera, hay este sentido de la divinidad. Y ahora, en Romanos 1 no solamente nos va a hablar acerca de que, cuando alguien se le argumenta de que Dios existe, te va a poner miles de excusas para
para contrarrestar esos argumentos, sino que también nos habla de que su pecaminosidad hace que quieran mal usar sus instintos. Un ejemplo que me gusta poner es cuando un niño tiene hambre, un niño pequeño de 2 años, 3 años, ¿no? Tiene hambre. Esa hambre debería saciarla con comida nutritiva con la que le preparó su madre, pero ese niño prefiere satisfacer ese hambre con cosas que le hacen daño, con cosas que no le van a nutrir. Y si dejáramos en una casa a un niño con un montón de verduras y cosas quizás para que pueda alimentarse, y por otro lado un montón de dulces con colores bien llamativos y etcétera, seguramente se moriría de hambre. Podría saciar, entre comillas, la sensación de hambre que tiene, pero su cuerpo seguiría teniendo hambre. Aquí también es algo muy importante de recordar. Mi hermano, siempre es muy útil utilizar las analogías. El Señor mismo utilizó la analogía del nacimiento natural con el nacimiento espiritual, por lo que podemos nosotros, siguiendo ese mismo patrón, confiar en que hallaremos muchos más paralelos entre la vida natural y la vida espiritual, así como Cristo planteó entre el nacimiento natural y el nacimiento espiritual. Y este es uno de ellos, ¿no? Saber que tienes hambre, sentir que tienes hambre y el hambre de tu cuerpo. A veces tú puedes ignorar o decir, no, eso no es hambre, no sé qué sea, pero no es hambre, ¿no? Y argumentas otra cosa. O puedes saciar malamente tu apetito y te sacias tragando azúcar o otras cosas, pero eso no significa que el hambre realmente haya sido correctamente saciado. Y tu cuerpo se va a morir si comes dulces todos los días, simplemente. Entonces el inconverso también, aparte de nacer, bueno, todos los seres humanos, aparte de nacer con estos sentidos, estos instintos innatos de buscar la divinidad o de percibir la divinidad, también nacen con pecado, ¿no? Y este pecado hace que este sentido de la divinidad se distorsione. Todos los hombres nacen con un sentido innato de proteger, y especialmente proteger mujeres, y de trabajar y hacer muchas cosas, pero la pecaminosidad hace que deformen esos sentidos y entonces utilicen su fuerza violenta, que está bien que sean violentos, pero utilizan esa violencia para su propia satisfacción y para maltratar a otros, lo cual no es correcto. De igual manera, las mujeres nacen con ciertos instintos naturales, femeninos, maternales, pero la pecaminosidad hace que estos sean deformados, y así también el ser humano nace con este sentido de Dios, pero su pecaminosidad hace que lo deformen desde su mero nacimiento, y eso vamos a verlo más adelante, ¿no? Y tenemos aquí eso, entonces, que la naturaleza argumenta la existencia de Dios, la providencia la argumenta, el amor de Dios, la misericordia de Dios argumenta su existencia a través de las cosas creadas, pero el inconverso, el hombre natural, no percibe estas cosas de manera, no las percibe, las deforma. Ahora, no solo la naturaleza externa, sino que también el diseño de los hombres. En Eclesiastés 3:11 dice que Dios puso la eternidad en sus corazones. Y esto podemos decirle a los nuevos creyentes, ¿no, hermano? No es solo que tú veas la creación, sino detente, haz el trabajo de meditar en ti mismo. Ese vacío que dicen los seres humanos sentir, esa necesidad de algo más grande, la razón por la cual los faraones erigían pirámides y grandes estatuas para poder conservar en eternidad siquiera sus nombres, por la que eran enterrados, momificados con oro y con cosas, es porque dentro de ellos hay ese sentido de que finalmente no han sido creados para un mundo como este. C.S. Lewis decía, si tengo dentro de mí sensaciones, necesidades que este mundo no puede satisfacer, no puedo sino llegar a la conclusión de que no he sido creado para este mundo. Un pensamiento bastante profundo y que ayuda para adolescentes, para jóvenes a notar. Sientes hambre, existe algo comida.
Sientes necesidad de compañía, existen los otros. Sientes sed, existe algo llamado agua. Sientes una necesidad de no morir. Sientes una necesidad de que la felicidad sea sublime y la buscas y la persigues. Sientes una necesidad de extrañeza en este mundo. Es porque este no es finalmente el mundo en el que deberías habitar. Es porque existe algo llamado vida eterna. Es porque existe algo llamado eternidad. Y es a lo que hace alusión C.S. Lewis, ¿no? Si tengo necesidades que este mundo no puede satisfacer, la única conclusión posible es que no he sido creado para quedarme en este mundo. Entonces, esta reflexión, también Romanos 2:14 al 15, que nos habla de la ley moral escrita en los corazones de todos los seres humanos, ¿no? Decir, oye, tú has sabido, nunca has sentido que deberías arrepentirte de alguna cosa que has hecho, de que robar está mal y etcétera. Eso también es un testimonio. Entonces, para redondear, también podríamos ir mucho más por ahí, pero para redondear, las Sagradas Escrituras no nos argumentan la existencia de Dios, pero sí argumentan que la creación argumenta que Dios existe. Y la creación no solo incluye la naturaleza allá afuera, sino también nos incluye a nosotros mismos, porque somos parte de la creación, en parte natural y en parte sobrenatural. Y en esa parte natural podemos muy bien percibir y compararnos con el resto de los seres, ¿no? Tenemos manos y los monos también tienen algo parecido a las manos y cosas por el estilo. Hay ciertas analogías. No tenemos por qué preocuparnos de por qué somos tan parecidos con ciertos animales o con otros animales. Porque Dios tomó del polvo de la tierra, ¿no? Y habitamos en este planeta, así que ciertamente va a haber parecidos. Pero también va a haber cosas que son extrañas a este mundo. Porque también Dios dio un soplo de vida, algo que no proviene o no provenía del polvo de la tierra. Entonces vuelvo a leer, dice, si bien es cierto que las Sagradas Escrituras no argumentan la existencia de Dios, ellas sí nos dan testimonio de que la creación, que es el otro libro de la revelación de Dios, sí argumenta su existencia. Y no solo eso, sino que también nos habla del diseño de los hombres, que puede ser percibido por recuento histórico, observación científica y reflexión filosófica. Y vamos a hacer uso de esto en los siguientes párrafos, ¿no? Un recuento histórico, una observación científica y una reflexión filosófica. Hasta aquí, ¿alguna pregunta de alguno de los hermanos tras cada párrafo? Siempre voy a decir si tienen alguna pregunta o si no, pueden ir escribiendo las preguntas en el chat y cuando yo acabe cada párrafo, ahí voy a leerlos. Hermano Gonzalo, ¿hasta aquí bastante claro? ¿Sí? Ninguna pregunta entonces. Los demás también, ya saben, ahí pueden escribir. Entonces, así sabemos que ni siquiera entre los bárbaros y completamente salvajes es posible encontrar un hombre que carezca de cierto sentido religioso. Y esto es debido a que todos nosotros hemos sido creados para este fin: conocer la majestad de nuestro Creador y, una vez conocida, tenerle en gran estima por todo, encima de todo, y honrarle con todo temor, amor y reverencia. Es importante recordarle al nuevo creyente, no es que usted vaya a empezar a ser religioso, usted ya era religioso. El problema es que usted rechazaba buscar de la religión verdadera, no amaba a Dios. Dice Romanos 2:4, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y Hechos 17:27, ¿no? Para que de alguna manera, siquiera palpando, puedan hallarle. Hay un ejemplo que me gusta dar, y es que la gente no tiene problemas con lo que Dios exige. Hay personas que dicen, no, ¿cómo que quien no deja a su padre, a su madre y esto, lo otro? No, que
qué duro, Dios exige más que cualquier otro. Claro, efectivamente, sí lo hace porque lo merece. Él tiene la autoridad de exigirnos claramente las cosas que quiere, así sea nuestra propia muerte. Pero por otro lado, no se trata tanto de la exigencia, sino que realmente el ser humano está dispuesto a dar esto, solo que no está dispuesto a dárselo a Dios. Puedes poner el ejemplo de los ídolos actuales, de los cantantes famosos. Ha visto quizás cómo la gente se corre y se pisotea con tal de perseguir a su cantante, o si se le cae un pelo, guardan ese pelo, ¿no? Si se suena el moco en un papel y lo tira, ahí están los coleccionistas, ¿no? Ahí está la gente peleándose por, le tocó la mano, ay, no me voy a lavar esta mano, no, ya no, y etcétera. También tiene, tristemente, mayormente mujeres, pero también hombres, que son capaces de soportar golpes y maltratos de sus esposos o de hombres. Y están allí y dicen, no, sí, lo hace por mi bien. No, dice, me golpea y tiene algún propósito, yo no entiendo, y está siendo maltratada, pero está ahí. No puede confiar en ningún hombre, los hombres son falibles, los hombres mienten, pero ella es capaz de tener una fe tan grande que es capaz de decir, no, seguro lo hace por algún motivo, está bien, y se aferra. Entonces, ustedes pueden ver, mis hermanos, cómo el ser humano está dispuesto, no es que sea incapaz en un sentido funcional de dar esta fe entregada a Dios, sino que su incapacidad es moral, no funcional, no quiere. Y esto hace que ningún tipo de fe natural sea agradable a Dios, porque surge de una voluntad corrupta. Pero no es que funcionalmente, o sea, es como que yo me diga, ustedes ven que tengo mi mano, mi brazo, y que me digan, pásame eso que está a tu lado. Y yo diga, no puedo. No puedo porque no quiero. No, porque tengo un problema moral conmigo, pero funcionalmente, biológicamente, ahí tengo mi mano y tengo mi brazo y podría yo tomarlo. Y es por eso que llamamos al arrepentimiento a todos los hombres y decimos, arrepiéntanse de sus delitos y pecados. Podrían entregar esto como se lo entregan a cualquier otra persona, pero no quieren. Y es por eso que necesitan una obra sobrenatural para que su naturaleza sea cambiada y entonces puedan querer. Es importante, hermano, esta distinción entre el poder funcional y el poder moral, ¿sí? Dios nos ha hecho funcionales como humanos. Y entonces, el ser humano hace todas estas cosas por cualquier otro ser humano. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema, al parecer, no son las grandes exigencias de Dios. Dios dice, muere por mí. Pero cuando tu patria te dice, muere por mí, o tu cantante favorito, tu actor, o quien sea, se puede ver esto en las grandes guerras y en las grandes historias que somos capaces de morir por mujeres, por patrias, por ideales. Pero cuando Dios dice, yo lo único que te pido es que mueras por mí, por eso no. Y ahí está la idolatría. Y cómo la gente es capaz de esforzarse por sus trabajos, esforzarse por la comida que perece, pero no por la comida que no perece, ¿no, hermano? Y después el domingo no llegan puntuales, ¿no? O no, estaba muy cansado y esto, lo otro. Pero a su trabajo, no, al trabajo como si a enfermos van, ¿no? Enfermos van. Pero por trabajar por la comida que no perece, y ahí está, la idolatría, tristemente, ¿no? No es que no puedan, es que aún dentro de los creyentes, ya no como naturaleza, pero sí como remanente de pecado, todavía está eso presente. Dejando aparte a los infieles, que solo tratan de borrar de su memoria este sentido de Dios implantado en sus corazones, nosotros, los que hacemos profesión de piedad, debemos tener presente que esta vida caduca y que pronto terminará.
y que no deberíamos invertir en otra cosa, sino mayormente en una meditación de la eternidad. Veamos ahí algunos textos, ¿no? O sea, dice, podemos esperar esto de los inconversos, pero nosotros deberíamos ser conscientes constantemente, o sea, de verdad, cada vez que mi fondo de pantalla durante toda la universidad era ¿y si mueres hoy? ¿No? Cuando era creyente y todavía iba a la universidad, era un ¿y si mueres hoy? Para recordarme esas cosas, ¿no? De mirarse al espejo y decir, voy a envejecer, ¿no? Este tipo de desprecio a la vida natural es sano y es un orden bíblico. Es un desprecio cuando se compara con la vida sobrenatural, pero no significa un desprecio absoluto, de tal manera que no cuidemos la vida natural, solo en comparación. Y vamos a ver algunos textos. Dice Lucas 14:26, si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Pero por otro lado dice, maridos, amad a vuestras mujeres, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? Es que este aborrecer no es un aborrecer absoluto, sino que es comparativo, es relativo a. Y de todas maneras es una palabra fuerte, porque este es el asunto, que si alguien viera cómo tratas a Dios y cómo tratas a tu madre y a tu padre, podría hasta decir que los aborreces. A ver, un ejemplo previo. Cuando alguien ve cómo tratamos a nuestra esposa y a nuestros hijos, seguramente no diría que aborrecemos a nuestros hijos. Los amamos, aunque aplicamos de manera un tanto distintas, en poder, en fuerza, en preocupación, los amamos de manera bastante equitativas, ¿no? Digamos, oye, amas a tus hijos, amas a tu esposa, y se ve qué hermosa familia que tienes, cómo los amas, y eso es bueno, ¿no? Pero lo que el Señor pide es que si alguien viera tu vida como una película, podría tener la reacción de, parece que aborrece a su madre, a su padre, a sus hijos, a su mujer y aún su propia vida. Porque en comparación de todo lo que hace por Dios, en comparación de todo lo que ama a Dios, pareciera que quisiera morirse, ¿no? Pareciera que esta persona parece que quiere morirse, parece que no ama la vida, cuando en realidad la amamos tanto que queremos abandonar este mundo de muerte. Y ese es el comparativo que podemos y tenemos que hacer en las nuevas vidas y que tenemos que recordarles constantemente, y también nosotros mismos hacernos esa pregunta. Si alguien viera mi vida, ¿qué pensaría que amo más? ¿Que amo más esta vida presente, que no quiero irme de aquí? ¿Que amo más mi trabajo? ¿Que amo más mi mujer? Y les pongo ejemplos, ¿no? Ejemplos muy, muy plausibles, ¿no? Que cuando... Y aquí esto me pasa a veces o muy seguido, ¿no? Que un tío dice, oye, ven para mi cumpleaños y es día domingo. Pero tío, tú sabes que el día domingo no puedo, que estoy en la iglesia todo el día. Si quieres voy más tarde y allí como contigo y hablamos un poco de la palabra de Dios y me alegro contigo también. Pero te piden que vayas en horario en que hay culto, ¿no? Y que pases la mayor parte de tu tiempo disfrutando simplemente de este mundo natural, el día del Señor, el día domingo, que es un día de reposo. Y si dices no, ¿cómo se enojan? ¿No? Y a ver, ¿los estás de verdad físicamente maltratando o tratando de psicológicamente maltratarlos? No. Pero no pueden obligarte, no tienen esa clase de autoridad. Pero cuando transmiten esta historia con otros familiares, dicen, no nos ama, ¿no? Mira cómo ama más su iglesia, ¿no? ¿Acaso Dios no está en todo lugar? ¿Acaso no puede ir otro domingo, solo una vez al año, nada más? Pero es justamente esa reacción. O sea, no es que literalmente tú los aborreces, tú los amas. De hecho, le dices, tío, discúlpame, pero voy a ir el lunes, voy a ir el martes, me voy a hacer un esfuerzo en mi trabajo. E incluso esto, algo que
lo voy a contar como una historia, no voy a decir que me ha pasado, lo voy a contar como una historia, ¿no? Es decir, tío, no puedo el domingo, pero ¿sabes qué? Voy a faltar a mi trabajo. Yo veo que te duele mucho, perdóname, yo no quiero herirte, tío. Voy a faltar a mi trabajo el martes para ir a verte. ¿Y qué te dice? ¿O qué dice en esta historia? ¿Qué me invento? ¿No? Uy, no, sobrino, ¿cómo vas a faltar a tu trabajo? ¿Cómo vas a faltar a la universidad? No, anda, no, ven en otro horario, ven cuando salgas, ven cuando acabes, ven en otro momento. Y uno dice, a ver. Entonces, no se trata simplemente del cariño que te tengo a ti. Se trata de que tu pecaminosidad te hace despreciar la iglesia. Y eso es lo que tú quieres llevarme, o sea, no se le diría esto directamente, pero podrías muy bien pensar lo que tú quieres, tu corazón, tú, que eres todavía un esbirro de Satanás, tu padre, quieres que desprecie la iglesia así como tú la desprecias. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, esto de Lucas 14:26, que si alguno no viene a mí y no aborrece padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No significa que te vas a agarrar de latigazos, no significa que vas a dejar de comer, en absoluto, pero sí significa, y sí sigue siendo algo duro, durísimo, que cuando alguien vea tu vida, realmente puede decir, pareciera que aborrece la vida, pareciera que aborrece a su familia, porque hace tanto por este hombre llamado Jesucristo, que todo lo demás parece aborrecimiento. Marcos 8:34-35 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio lo salvará. Recuerdo cuando era adolescente, sí, era adolescente. No fui salvo en ese momento, lo entiendo ahora, me analizo y me doy cuenta. Pero sí hubo un sermón que me impactó mucho, que escuché un domingo, y me entró tanta rabia contra mí mismo, porque por lo menos creí quién yo era de que se predicaba en el sermón, ¿no? Y yo escuchaba mi música de Avril Lavigne y otras cosas ahí, rock y etcétera, ¿no? Y dije, no, Señor, yo quiero seguirte, ¿no? Señor, yo quiero seguirte. Y estaba tan movido en convicción que de enojo agarré y tiré todas mis cosas, las tiré así a la basura, las tiré así. Tiempo después, obviamente, era simplemente una convicción bastante carnal y volví y dije, ay, ¿por qué la tiré? Y me lamenté, ¿no? Pero esa convicción, y vamos a ver más adelante el tema de la información, la convicción y el amor, varios hermanos aquí ya saben de qué trata eso, que uno dice, ya desprecio esta antigua vida, ¿sí? Me niego a mí mismo, y hay muchos otros que cuando se convierten y cuando el Señor me salva, también corté de raíz muchas cosas, ¿no? Que le meten, que botan su televisión, que botan su celular, que botan tantas cosas, como un inicio de algo nuevo. Ahora, ¿significa que necesariamente tienes que hacer algo así? Obviamente no, pero si es algo que te pertenece, es algo que está en tu poder, y es algo que notas que está realmente distrayéndote, sacándote de tu relación con el Señor, mejor fuera tener una cama y un cuarto de 4x4 con paredes vacías. O bueno, lo digo en forma de pregunta, ¿no sería mejor una cama o un piso frío con 4 paredes, con tal de que te veas más obligado a buscar del Señor? Dice que si tu mano te es ocasión de caer,
córtatela. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Y tristemente estamos muy sujetos a nuestros propios deseos. ¿Qué clase de negación a nosotros mismos, no? Aquí podemos hacer un examen rápido con el estudiante, ¿no? Ustedes dicen que quieren bautizarse, o sea, confiesan con su boca, pero tienen que confesar por medio del bautismo. Y la Escritura dice que si quieren ir en pos de Él, tienen que negarse a ustedes mismos. La pregunta es, ¿qué se están negando de ustedes mismos? Es una pregunta que tampoco muchas veces uno se hace. Decimos, todo me es lícito, pero no todo me conviene. No todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Ok, por favor, cuéntame qué son aquellas cosas lícitas. No estoy hablando de pecados, no, yo podría ir a la discoteca y ahí, porque tú sabes que es para exponerte al pecado y hacerlo, no, cosas lícitas. Dime qué cosas como cristiano podrías hacer y estás diciendo no, porque quiero centrarme más en el Señor. Esa es una excelente pregunta que acabando la reunión voy a ir a hacérmela al espejo. Porque de verdad dice, a ver, ¿qué cosas lícitas? ¿De qué manera te estás negando a ti mismo? No se trata simplemente, no, es que yo me niego a las cosas pecaminosas. Sí, pero también la Escritura dice que hay muchas cosas que son lícitas y que no debes dejarte dominar por ninguna de ellas, lo cual implica por lo menos un tiempo de separación de ellas para saber que no te están dominando. Y Marcos nos dice que debes incluso negarte a ti mismo. No solo negarte al pecado. ¿Cuáles son? ¿Sabes? Yo podría hacer esto, pero ¿sabes qué? Estoy decidiendo no hacerlo. No porque lo voy a condenar en ti, mi hermano, sino porque yo estoy libremente decidiendo negarme a mí mismo en estos aspectos por amor a Jesucristo. De hecho, en 1 Corintios, me ayuda luego, si alguien lo ubica, lo pone ahí en el texto, en la caja de comentarios, en el chat, que los deportistas de todo se abstienen cuando corren la carrera, ¿no? Y que él no corre como la aventura, que no golpea el viento, sino que se entrena, ¿no? Para ganar la carrera. Y ese es otra vez el ejemplo, ¿no? El cristiano también debe ser así. Cualquier deportista que quiere ganar una medalla olímpica, que no es que no puede beber gaseosa, es que no puede pasarse toda la madrugada viendo películas en Netflix. Podría él, humanamente, naturalmente hablando, nosotros podemos notar los aspectos pecaminosos que implicaría pasarte toda una madrugada viendo películas cuando tienes responsabilidades al día siguiente, pero se abstiene porque ve que lo que está más adelante es mucho más valioso. Y para nosotros es seguro y prometido que lo alcanzaremos. Pero, uno, Dios te dice que corras esforzándote por alcanzarlo. Dos, te lo ha prometido. Paréntesis para un ejemplo. ¿Nunca ha pasado que alguien te trae un regalo? Bueno, no sé si de repente nunca te ha pasado, pero hazte la idea. Un regalo que tú quieres mucho. Tu papá te lo trae. Y sabes y lo ves en la puerta y dices, mira, aquí está tu regalo, hijito, hijita, aquí está tu regalo. Y tú estás en la cocina y oyes y te dice, ya voy, hijito, ya voy, hijita, ahí te llevo tu regalo. ¿Qué hace el niño? ¿Se queda quieto? Dice, sí, puedo esperar tranquilo hasta que llegue el regalo a mí. No, el niño corre por su regalo. Pero hijito, igual iba a llegar hacia ti el regalo, igual te lo iba a dar. Si el niñito pudiera poner en palabras sus experiencias, quizás diría, sí papá, pero no solamente estoy contento de que me lo vas a dar, sino que lo anhelo tanto que quiero demostrar mi anhelo por lo que tú me quieres dar corriendo hacia ello. Estoy tan emocionado, tan consciente de lo beneficioso, de lo agradable que es ese regalo, que mis pies no se pueden quedar quietos y quiero correr hacia ese premio, hacia ese regalo.
Aquí una hermana nos lo coloca, 1 Corintios 9, 24 al 27, ¿no? No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, y ahí finalmente dice algo más que tiene que ver con su ministerio, no sea que, oye, habiendo sido yo quien predica, luego muere en una situación desventurada, no sin salvación, pero sí muy pobre, habiéndote hablado, es como esto ahorita, ¿no? Y el texto continúa, yo mismo venga a ser desechado, yo mismo venga a ser eliminado. Es como esto, que yo ahorita les estoy hablando de estas verdades bíblicas hermosas y de pronto luego me vean simplemente disciplinado, o por el Señor de manera indirecta o a través de la iglesia de manera oficial, legal, lo cual es correcto y beneficioso para mí si así fuera, porque estoy despreciando lo que yo mismo les vengo a hacer como heraldo a ustedes. Pero el asunto es justamente ese. Dice, no quiero perder ninguno de los premios, quiero disfrutar de esto que Dios me ofrece, debo correr hacia ello. Mateo, vamos a acabar rápido, nos queda 5 minutos de aquí la sala. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Primeramente, hay un orden de importancia. No que no importa cuidar tu cuerpo, pero sí primeramente debes preocuparte de las cosas de arriba. Y 1 Corintios 7, 29 al 31, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen, los que lloran como si no llorasen, los que se alegran como si no se alegrasen, los que compran como si no poseyesen, los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. ¿Somos conscientes de esto? Tu madre un día dejará de ser tu madre, tu padre un día dejará de ser tu madre, y no vas a extrañar esa relación. Va a haber una hermandad cristiana, entre cristianos. El mismo Señor Jesucristo dijo, ¿quién es mi padre? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad, mi madre y mis hermanos, los que hacen la voluntad del Padre, el Padre que está en los cielos, de Dios. Si alguien viera qué linaje, qué relación valoras más. Ahora, por supuesto, esto no significa que no cumplas con tus responsabilidades. Ya no le voy a dar dinero a mis padres porque me lo voy a dar todo en la ofrenda, corbán, voy a decir. No, pero sí significa, una vez más, que si alguien viera comparativamente tu historia, que como cristiano, en relación con Dios, con la iglesia, y en relación con tu familia natural, y con tu trabajo, con el mundo natural, secular, que no es pecado, pero con ese mundo, podría decir que amas más a Dios y las cosas espirituales, que estás buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, o no podría decirlo. Si no podría decirlo, necesitamos arrepentirnos. Y tú puedes darme una palabra a mí, un testimonio a mí, pero tú y Dios saben quién eres tú. Ahora bien, en ninguna parte podemos encontrar la vida eterna e inmortal si no es en Dios. Por tanto, el principal cuidado y preocupación de nuestra vida debe consistir en buscar a Dios y aspirar a Él con todo el afecto de nuestro corazón y encontrar el único reposo solo en Él.